Hola, me llamo Belén Martínez, soy residente de segundo año en la especialidad de matrona en el Hospital Punta Europa y voy a exponer la sesión clínica Significado de líquido meconiano en el parto. En primer lugar, hablaremos sobre lo que es el líquido amniótico para después pasar a definir lo que ya sería el meconio y ya un líquido meconial. Después hablaremos sobre los diversos grados de tinción y las distintas complicaciones que estos diversos grados de tinción pueden ocasionar. Hablaremos también sobre la amniinfusión, que es una nueva técnica utilizada en los líquidos meconiales. Y ya terminando, hablaremos sobre la actuación en los distintos casos prácticos y qué es lo que dice la evidencia. Por último, una conclusión y la bibliografía de la sesión clínica. En primer lugar, empezamos hablando del líquido amniótico. El líquido amniótico se va a desarrollar en el saco amniótico y su producción va a variar. Hasta las 20 semanas de gestación va a ser producido exclusivamente por la madre, mientras que a partir de esta misma semana va a comenzar una participación activa del feto en un ciclo activo de deglución, inhalación, micción, exhalación. Con lo cual, si hablamos que el bebé micciona, la gran mayor parte del líquido amniótico va a estar formada por orina fetal. Además de ello, se dice que tiene una similar composición al plasma sanguíneo, con lo cual también va a contar con agua, con hidratos de carbono, con proteínas, fosfolípidos, urea y electrolitos. El líquido amniótico conocemos que tiene una gran diversidad de funciones. La más importante y la que más nos interesa en este caso es la función antibacteriana, de la que hablaremos más adelante. En el momento de la amniorresis, es decir, de la rotura de membranas, que podrá ser tanto espontánea como artificial, vamos a contener dos tipos de líquido. En primer lugar, puede ser claro o bien teñido. Cuando nos encontramos ante un líquido teñido es porque hay presencia marcada de meconio. Y luego, ¿por qué en ocasiones nos encontramos el líquido teñido? Hay varias razones. La principal y la que más nos suele preocupar es porque ha habido un momento de hipoxia en el feto que ha desencadenado un estímulo en el sistema parasimpático que a su vez ha conseguido que haya un aumento del peristaltismo intestinal y una relajación del esfínter anal del feto, produciéndose por tanto la salida del meconio al líquido amniótico. Sin embargo, esta no es la única razón, hay otras varias. Al ser la liberación de meconio un signo de madurez intestinal en el feto, en aquellos fetos postérminos, es decir, que ya han alcanzado las 42 semanas de gestación, sería un signo fisiológico. Además de ello, puede producirse una salida de meconio por un estímulo vagal, por una compresión momentánea del cordón que no sea suficiente estímulo para producir una situación de hipoxia, pero sí lo suficiente para relajar el esfínter anal y producir la salida del meconio. Además de ello, otro factor sería un factor de riesgo materno que corra el riesgo de producir algún momento de riesgo de pérdida de bienestar fetal, que produzca la situación de hipoxia y produzca la salida del meconio. Entonces, el meconio en condiciones normales suele aparecer en el ilion fetal entre la semana 10ª y 16ª, y en condiciones normales suele expulsarse entre las 24 y 48 horas tras el nacimiento. Como hemos dicho antes, es un signo de madurez, con lo cual es extraño encontrar en fetos que no lleguen a las 34 semanas de gestación un líquido meconial. En el caso de encontrarnos con una gestante que no ha alcanzado esta edad gestacional, deberíamos sospechar en primer momento de un líquido meconial relacionado con una situación de hipoxia en el feto. El meconio está compuesto por una serie de elementos, por agua, líquido amniótico, por moco, por detritus. Sin embargo, lo que más nos interesa es que tiene componentes que son inhibidores del surfactante pulmonar, con lo cual nos va a dar una pista de las posibles complicaciones que va a producir. La motilina es una hormona muy importante en este proceso. Se va a encontrar en el intestino fetal y su cantidad va a variar según la edad gestacional. Aquellos fetos, cuanto más maduros sean, más cantidad de hormona motilina encontraremos en el intestino. Como dato significativo, saber que su concentración en la sangre de cordón se va a encontrar en una relación directa con la presencia de meconio en el líquido amniótico. Es decir, en aquellos fetos que encontremos gran liberación de meconio en el líquido amniótico, si después más tarde analizásemos esa sangre, encontraremos gran cantidad de esta hormona. El líquido amniótico no va a ser homogéneo, con lo cual vamos a encontrarnos diversa densidad y diversa coloración. Para ello tenemos una clasificación en la que dividimos el líquido meconial por cruces. En primer lugar, encontramos un líquido teñido, una cruz, en el que sería una tonalidad verde claro, el líquido va a fluir con facilidad y no íbamos a encontrar presencia de grumos.
En el líquido teñido a dos cruces la consistencia sería más densa, el líquido verde sería más oscuro y la consistencia podría ser más densa habiendo mayor cantidad de grumos. Por último, nos encontraríamos un líquido teñido tres cruces o también puré de guisante, en el que la consistencia sería muy densa, la tonalidad muy oscura, verde incluso negra, con gran cantidad de grumos. Se ha visto, y más tarde lo veremos, que a mayor densidad, mayor incidencia de complicaciones. Estas complicaciones, ¿cómo se van a producir? Suelen ocurrir cuando hay un paso de meconio en la vía aérea que va a producir un edema, una inflamación, además de una obstrucción que va a llevar a producir diversos problemas. El primero, y en el que más nos centraremos, será el síndrome de aspiración meconial. También hablaremos sobre la asfixia perinatal y, por último, sobre la patología digestiva y la patología infecciosa. La primera complicación que vamos a ver va a ser el síndrome de aspiración meconial. El diagnóstico de este síndrome se va a establecer con la apariencia de un neonato teñido de meconio al nacimiento, con hallazgos radiográficos compatibles y cuya sintomatología no pueda explicarse con cualquier otra patología. ¿Cómo se va a producir este síndrome? En primer lugar, tendríamos que encontrarnos con un feto envuelto en un líquido meconial. Si se produce una situación de hipoxia, el feto va a responder de dos formas. En primer lugar, va a alterar su frecuencia cardíaca con una taquicardia o bien con una bradicardia. De tener colocado un registro cardiotocográfico, esta alteración se vería reflejada. Otra alteración que también tendría el feto sería una especie de jadeo o gasping intraútero, que lo que haría sería empujar el meconio a las vías respiratorias, produciéndose por tanto un síndrome de aspiración meconial intraútero. ¿Esto qué va a producir? En primer lugar, y claramente, una obstrucción de las vías respiratorias. Al entrar en contacto el meconio con esas mucosidades, va a producir un edema, un exudado y una inflamación. Y además de ello, una liberación de citocinas y eicosanoides, que es lo que va a provocar una complicación que más adelante veremos. Como hemos dicho anteriormente, el meconio está compuesto por inhibidores del surfactante pulmonar, con lo cual todo esto va a dar una sintomatología respiratoria que va a llevar a una situación, en primer lugar, de hipoxemia en el feto, es decir, una disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre, que llevará a una situación de hipoxia, es decir, una disminución del aporte de oxígeno a las células de los tejidos. Todo esto llevará a una hipercapnia, a un aumento de la presión parcial de CO2 en sangre por encima de los 46 milímetros de mercurio. Esta hipercapnia, a su vez, va a producir una acidemia en el feto, una acidosis. ¿Cómo va a evolucionar este síndrome? Si la aspiración es leve, simplemente se queda el meconio en las vías aéreas superiores, se produciría una hipoxia aguda que podría solventarse con una rápida aspiración. Si por el contrario la aspiración ha sido más profunda y afecta a las vías aéreas inferiores, de ser completa podría llegar a producirse una telactasia, y de ser incompleta podría llegar a producirse un neumotórax. Además de ello, se correría el riesgo de aumentar la incidencia de infecciones respiratorias, de neumonitis química, es decir, la inflamación de los pulmones y de las vías aéreas al entrar en contacto el meconio con las mucosas, y por último podría llegar a producirse una complicación relacionada con la liberación de citocinas y eicosanoides anteriormente mencionada, que es la hipertensión pulmonar persistente, complicación muy grave que, por desgracia, es la mayor causante de muertes fetales con este síndrome. Existen diversos grados de aspiración, sin embargo, todos van a tener una clínica general relacionada con el aparato respiratorio. Va a haber una taquisnea, va a haber quejido, aleteo nasal, retracción external y cianosis. Entonces, ¿cómo podemos actuar nosotros para evitar que este síndrome de aspiración meconial se produzca o se agrave de haberse producido ya intraútero? En primer lugar, si el bebé nace con un agar mayor a 7, es decir, un bebé con llanto espontáneo y vigoroso, simplemente habría que comprobar la frecuencia respiratoria y cardíaca. Se debería secar, proporcionar calor y evaluar y vigilar continuamente, intentando y sobre todo comprobando que el bebé no se deprime con el paso de los minutos. Si por el contrario el recién nacido nace con un agar menor a 7, se debería evitar toda estimulación posible, ya que con la primera respiración podría empujar el meconio existente en las vías respiratorias superiores hacia las inferiores, con lo cual deberíamos colocarlo bajo una fuente de calor. Un buen ejemplo sería la cuna de reanimación, colocar en posición alfa T, es decir, con el cuello ligeramente extendido, asegurando y abriendo bien la vía aérea. De encontrarse un pediatra en el paritorio, este pediatra lo que realizaría sería una aspiración traqueal.
intubando y extubando a la vez que se realizaría la aspiración. De no encontrarse, seríamos nosotros los primeros en realizar una aspiración, aspirando primero por boca y después por nariz. Y si vemos que hay secreciones y el ritmo cardíaco es bueno y se mantiene, deberíamos continuar aspirando hasta que creamos que no queda más meconio. Por último, si vemos que no hay esfuerzo respiratorio, deberíamos comenzar a vigilar exhaustivamente la frecuencia cardíaca. Si esta frecuencia cardíaca es buena, se encuentra por encima de las 100 pulsaciones por minuto, ya después de haber aspirado previamente se debería comenzar a estimular durante 30 segundos. Tras el paso de este tiempo se debería reevaluar al recién nacido y si sigue sin esfuerzo respiratorio se debería comenzar a dar ambú durante otros 30 segundos y reevaluar. Si por el contrario la frecuencia cardíaca se encuentra entre 100 y 60 pulsaciones por minuto, se debería pasar directamente al ambú y dar durante 30 segundos y reevaluar. Y si la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de las 60 pulsaciones por minuto, se debería comenzar a dar un masaje cardíaco y ambú en relación 3:1. Ahora pasamos a hablar sobre la asfixia perinatal, que se va a evidenciar cuando existe un agar menor de 6 al minuto y un pH menor de 7,10. Se sospecha de asfixia perinatal cuando ha habido una pérdida de bienestar fetal intraparto, sobre todo reflejada en los registros cardiotocográficos. También, obviamente, cuando ha habido una necesidad de maniobra de reanimación neonatal, o bien cuando se han necesitado maniobras de reanimación fetal intraútero. Lo importante de la asfixia perinatal es que tiene gran riesgo de secuelas, tales como déficits perceptuales, retardo psicomotor y también parálisis cerebral. Se va a considerar como grave cuando nos encontramos con un agar menor de 3 a los 5 minutos y un pH menor a 7,10. También tenemos que mencionar la patología digestiva, ya que se ha visto que hay cierta relación entre los líquidos meconiales, sobre todo espesos, y patologías tan importantes como la enterocolitis necrotizante y la hemorragia digestiva, que puede pasar de moderada a grave. Por suerte, aquellas patologías digestivas relacionadas a los líquidos meconiales son más comunes las intolerancias digestivas, que pueden pasar de moderada a grave, pero que pueden ser más manejables. Por lo tanto, todo aquel neonato que se decide ingresar en la unidad de neonatología por un líquido teñido, se recomienda realizar un lavado gástrico para prevenir estas futuras complicaciones. Pasamos a hablar ahora de la patología infecciosa, ya que se ha observado que existe cierta incidencia entre las infecciones neonatales y la presencia de líquido amniótico en el parto. ¿Ves? Líquido amniótico en el parto. Perdón, ¿eh? ¿Ahora? Sí. Pasamos ahora a hablar sobre la patología infecciosa, ya que se ha visto que existe cierta relación entre los líquidos meconiales y diversas infecciones neonatales. El líquido amniótico, como mencioné anteriormente, posee una función protectora, sobre todo dotada gracias a los componentes del zinc y del fósforo. El meconio va a inhibir estos dos elementos, por lo cual ayuda a que proliferen ciertas infecciones. La más común suele ser la corionitis, por la alteración del zinc sobre todo, con lo cual para prevenir se recomienda una profilaxis antibiótica de ampicilina 2 gramos cada 6 horas y gentamicina 80 miligramos cada 8 horas. Otra de las infecciones también comunes, y por desgracia que no existe profilaxis para poder solventarla, es la sepsis, sobre todo aquella en la forma precoz, la que se desarrolla 72 horas después del nacimiento, la que por desgracia causa mayor número de muertes fetales. Y por último, en aquellos fetos expuestos a un mecón espeso durante más de 16 horas se corre el riesgo de una ulceración del cordón, con todas las complicaciones que esto puede llevar. Ahora pasamos a hablar sobre la amnifusión. La amnifusión consiste en una administración de solución salina a temperatura corporal a unos 37 grados a través de un catéter de presión intrauterina que se introduce a través del cervix. No existe límite de volumen. Este límite lo va a marcar el catéter de la presión intrauterina, que va a estar monitorizando la presión del útero en todo momento. Se debe realizar entre cada 2-4 horas hasta el momento del parto, mientras que el registro sea tranquilizador y lo permita. Entonces, tiene 3 utilidades principales. La primera, prevenir la compresión funicular. La segunda, dilución de meconio espeso, 2 cruces, 3 cruces. Y tercera, la corrección de oligoamnio. De estas 3 opciones, la que suele ser más útil es el tratamiento de los patrones de la frecuencia cardíaca fetal, las aceleraciones variables asociadas a las compresiones funiculares. No, por ejemplo, la dilución del meconio espeso, que es la que más nos interesaría en este caso.
Como toda técnica tiene sus contraindicaciones, en este caso las infecciones maternas importantes tales como la hepatitis B y el VIH. Además de ellos también tiene ciertas complicaciones tales como alteración de la presión uterina si ese catéter de presión intrauterina no está bien colocado, la embolia de líquido amniótico, que es muy poco frecuente pero en caso de producirse sería muy grave, el prolapso del cordón umbilical, la alteración hidroelectrolítica, si la infusión se realiza a temperatura inadecuada, esto podría afectar al feto, habría mucho riesgo de infección si no se realiza con la asepsia adecuada y también habría riesgo de un polidriasno iatrógeno. Con lo cual, ¿qué dice la evidencia? En una revisión de 13 estudios por la Biblioteca Cochrane, resumió que no aportaba beneficios sobre la tasa de cesárea, síndrome de aspiración meconial, morbilidad severa o muerte perinatal. La guía NICE también afirma que no aconseja su uso en el líquido amniótico meconial. Sin embargo, en la Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS afirma que la infusión disminuye el riesgo de síndrome de aspiración meconial, el de cesáreas y de morbilidad neonatal. Y por último, en este estudio del 2005, en que hubo una participación de 2.000 mujeres, no encontró ningún tipo de beneficio. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión que sacamos de esta técnica? ¿Se debería utilizar o no se debería utilizar los líquidos teñidos? Bueno, después de esta pequeña revisión bibliográfica, sacamos la conclusión de que hay demasiada discrepancia aún, con lo cual se debería analizar cada caso individualmente y actuar conforme las circunstancias de cada caso. Ahora ya vamos a pasar a las actuaciones de los distintos casos prácticos, ya que en la práctica diaria las pautas de actuación van a variar según las circunstancias en las que se desenvuelva cada caso. Sin embargo, vamos a tener 3 factores principales a tener en cuenta. La primera, la densidad de ese líquido meconial. Segundo, el registro cardiotacográfico, si tiene un patrón tranquilizador o no. Y la tercera, la dilatación cervical, si por el motivo que sea se tiene que terminar esa gestación de forma inmediata. Lo que sí está claro que en el momento que hay una aparición de un líquido teñido, esta gestación debe finalizar, por lo cual debería haber una inducción al parto, una estimulación, si la gestante estuviese ya en fase activa de parto. En primer lugar, vamos a ver 2 casos prácticos relacionados con un líquido teñido 3 cruces o en puré de guisante. En este primer caso, que es ficticio, acude de urgencia una secondigesta con un aborto previo de 39,5 semanas de gestación. Tiene una diabetes gestacional controlada con dieta. Se realiza una exploración y encontramos que el cervix se encuentra centrado, borrado, con una dilatación de 3 centímetros. El feto se encuentra encefálica sobre el estrecho superior y la bolsa está rota y se ve que fluye líquido 3 cruces en puré de guisante. Con lo cual, ¿cuál sería la actuación en seguir? La SEGO avala que en cualquier líquido en puré de guisante se debe realizar una finalización inmediata de la gestación, con lo cual debería realizarse una extracción fetal urgente. Sin embargo, nuevos autores abogan por un intento de amniinfusión. Como hemos dicho anteriormente, se debería valorar cuidadosamente este caso. El siguiente caso es un caso real de una primigesta de 18 años con la bolsa íntegra. Fue un embarazo sin controlar que llegó a las 44 semanas de gestación y nos encontramos ante el siguiente registro. Observamos que hay deceleraciones variables, tardías, con una recuperación muy lenta de la línea de base. La variabilidad es silente y las contracciones no se encuentran dentro de los límites normales. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Hubo una terminación de la gestación mediante una cesárea urgente por posible sufrimiento fetal. Se observó en la rotura de la bolsa la presencia de un meconio en puré de guisante. Se obtuvo un varón de 4 kilos 139 gramos con agar 2 al minuto y 4 a los 5 minutos. Como fin del caso, el recién nacido y la madre fueron dados de alta a los 8 días. A continuación vamos a ver los casos prácticos relacionados con un líquido teñido 2 cruces. Este caso también es un caso ficticio pero muy común en la práctica diaria. Es una primigesta de 41,5 semanas de gestación que se le va a iniciar una inducción al parto con oxitocina intravenosa tras ser madurada previamente con misoprostol oral. Se realiza un tacto vaginal una vez iniciada la inducción y se observa que el cervix está centrado, 2 centímetros de dilatación, borrado, el bebé se encuentra sobre el estrecho superior y la bolsa se encuentra íntegra. Tras la realización de este tacto, se decide realizar una neurresia artificial evidenciándose la salida de abundante líquido teñido a 2 cruces. Un aspecto importante de este caso es el misoprostol oral, ya que se han observado en estudios animales que el misoprostol, sobre todo dado por vía oral,
produce una relajación del músculo liso materno, también del fetal, con lo cual se corre el riesgo de que haya una salida de meconio. Al no tratarse, en este caso, un líquido empuredeguisante, se debería tener una actitud expectante, con lo cual el registro cardiotográfico debería ser continuo, se debería vigilar exhaustivamente los niveles de oxitocina, intentando que no se produjese ninguna hiperestimulación uterina que pudiese comprometer al feto, por lo cual se debería evitar cualquier tipo de estrés que comprometa el bienestar fetal. Tras un par de horas nos encontramos con el siguiente registro, en el que observamos que tiene una buena variabilidad superior a 5, con ascensos transitorios presentes, una línea de base normal y luego la dinámica uterina, contracciones regulares de intensidad moderada. La actuación, pues ya que el registro posee un patrón de bienestar fetal, no refleja ninguna situación subjetiva de hipoxia, la actitud debería seguir siendo expectante. Si el registro continúa así durante todo el periodo de dilatación, en el momento del parto únicamente habría que tener avisado al pediatra al tratarse de un líquido teñido y avisar y actuar según el agar del recién nacido. Este es un caso real de una primigesta de 15 años, de 38 semanas de gestación, con la bolsa íntegra, tiene colocado el registro cardiotográfico y tras un DIP prolongado y repentino nos encontramos ante el siguiente registro. Vemos que la línea de base está en 100 pulsaciones por minuto, con lo cual sigue una bradicardia leve, la variabilidad es silente, además posee un patrón sinusoidal, con lo cual, ¿qué ocurrió? Pues hubo una terminación de la gestación mediante una cesárea urgente con anestesia general por posible sufrimiento fetal. Se observó que había una presencia de meconio 2 cruces. Se obtuvo una mujer de 4 kilos 111 gramos con agar 0 al minuto y 0 a los 5 minutos. Se consiguió reanimar, pero falleció 14 horas más tarde. La autopsia que se realizó a la recién nacida reveló una náusea perinatal. Y ya por último pasamos a un caso relacionado con el líquido teñido, una cruz. Nos encontramos ahora ante un caso real de una primigesta de 32 años que llegó la gestación a las 40 semanas. Tuvo fiebre intraparto durante el periodo de parto activo y la bolsa rota con líquido amniótico teñido fluido, una cruz. Nos encontramos ante el siguiente registro en el que observamos que la línea de base es inestable, con una pérdida de variabilidad, con deceleraciones atípicas y con una dinámica uterina de moderada intensidad. En este caso se decidió realizar un pH de la calota fetal obteniéndose un 7,08. Ya que el pH dio por debajo de 7,20, se sospechó de una pérdida de bienestar fetal, con lo cual se decidió finalizar la gestación mediante una cesárea. Se resultó un varón de 3 kilos 440 gramos con un agar 9,10. Sin embargo, la gasometría arterial cordonal tuvo un valor de 7,06. Y ya por último vamos a hablar sobre la evidencia, lo que dicen diferentes estudios sobre la relación del líquido amniótico meconial y la posibilidad de enfermedades neonatales. Con lo cual, en este primer estudio, titulado Relación entre el grado de tinción meconial del líquido amniótico durante el trabajo de parto y la presencia de complicaciones neonatales, se realizó un estudio retrospectivo en el que se compararon 40 productos de un parto proveniente con líquido amniótico limpio versus 40 productos provenientes con un parto con líquido amniótico teñido. Se sacaron dos conclusiones principales. La primera, que la presencia o ausencia de líquido amniótico teñido no se relacionaba significativamente con las complicaciones neonatales. La segunda es que en la medida que se incrementaba la magnitud de la coloración meconial, podría agravarse también las complicaciones meconiales. En el siguiente estudio, titulado Morbilidad neonatal asociada al líquido meconial, en el que se observó todos los partos sucedidos en el hospital de los autores del artículo durante un periodo de 4 años, se trajo la conclusión de que, aunque era controvertida la relación entre el líquido amniótico meconial y la asfixia perinatal, su asociación sí incrementaba la morbilidad neonatal, con lo cual que a partir de sus resultados se podía considerar que el meconio intenso en puredeguisante constituía un factor de riesgo en los periodos intraparto y posparto. Y ya por último, en este estudio, que fue un estudio prospectivo en el que se compararon 504 recién nacidos en un parto con líquido amniótico limpio frente a 504 recién nacidos con un parto de líquido amniótico teñido,
La conclusión que se extrajo fue que la morbilidad en los pacientes con líquido amniótico meconial, conceptualizado como fisiológico, por ejemplo, en aquellos casos que estuviesen ya maduros los fetos, ascendió de 0,4% al 4,85% cuando este fue considerado como patológico. Y en estos últimos hubo mayor necesidad de cuidados intensivos y soporte respiratorio con respecto al otro grupo. Con lo cual, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos de esta sesión? En primer lugar, que el significado de la presencia de líquido amniótico en el parto no va a ser único, va a depender de numerosas razones y cada una habría que estudiarlas cuidadosamente, con lo cual habría una necesidad clara de individualizar cada caso. Lo que sí, tal y como ha demostrado los estudios, se debería acatar una situación de alerta ante un líquido meconial espeso, sobre todo en el momento del parto, avisando siempre al pediatra y actuando según el alta del recién nacido. Pero ante todo se debería cuidar el bienestar fetal, por lo que habría que llevar a cabo toda medida profiláctica o no, o recomendada, que evite cualquier situación de compromiso fetal. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por vuestra atención.